Hola, soy Pedro Salinas en otro episodio de Bitácoras Maleñas. Sebastián Blanco fue sodalite. Fue, vamos a ponerlo entre comillas, porque aunque ya no vive en una comunidad, ¿no es cierto? Ya no es un sodalite formalmente hablando, sigue siendo un satélite de la fundación de Luis Fernando Figari. Sigue perteneciendo a la órbita fundamentalista del grupo que fundó Figari. Y sigue formando parte de la galaxia de talibanes y apologistas de la institución, junto con su hermano Ignacio y su cuñada Juliana Cacha, quienes han fundado una asociación denominada Origen, una organización activista antiderechos. Ignacio Blanco, para más señas, fue secretario personal de Luis Fernando Figari y fue durante muchísimos años, décadas, una de las personas más cercanas que ha tenido Luis Fernando Figari. Eh, Otro dato curioso que me lo ha corroborado un exodalite que llegó a tener un alto rango, y es que Ignacio Blanco, una cosa bien curiosa en el sodalicio, jamás pasó, jamás transitó por las denominadas casas de formación de San Bartolo, donde se terminaba de formatear cerebros a la mala, ¿no? O sea, tuvo trato VIP por parte del fundador. Y Juliana Cacha, junto con el sacerdote sodalite Jürgen Daum, a quien conocí, con el que tenía yo una relación amical en mis tiempos sodalites, fue promotora de una iniciativa llamada la Opción V, cuyo propósito era evitar que los jóvenes se pajeen, ¿no? Que no se masturben, si no se entendió. O sea, que no se jalen la tripa. O sea, prohibir que los jóvenes jueguen a los Power Rangers o algo así. O no permitir que se pasen el dedo las chicas. Digo esta última para ser inclusivo y no me digan machista. Bueno, de los tres, conocí personalmente a Ignacio porque, tengo que decirlo, yo fui quien lo capté cuando me asignaron a vivir en Arequipa, en la comunidad sodalite Nuestra Señora de Chapi, que en ese momento quedaba en Vallecito, cuando Ignacio estaba en primero de media, en edad colegial. Y ya que estoy acá, digo, con la mano en el pecho, Ignacio, si en algún momento llegas a ver esta videocolumna, te pido perdón. Perdón por haberte reclutado, perdón por haberte vinculado a esta organización sectaria de mierda, a este culto de fachada católica, de etiqueta de sociedad de vida apostólica. Y lo digo en serio, perdón, porque, a ver, una de mis varias motivaciones que me han comprometido con esta historia es que yo recluté mucha gente, demasiada gente.
varios de ellos terminaron muy cerca de capitostes del sodalicium que terminaron siendo víctimas sexuales. Y eso es algo con lo que voy a cargar, supongo, toda mi vida, ¿no? Dicho esto, y volviendo al bulto, además de esta asociación Origen, este trío de Juliana Cacha y los hermanos Blanco eh, forman parte de un grupo ultraconservador, de un colectivo ultraconservador denominado Padres Peruanos. Y muy vinculado a ellos también está Carlos Polo Samaniego, un discípulo directo del sodalite parlanchín y psicomatón Alejandro Bermúdez, exdirector de Así Prensa. Carlos Polo, pobrecito también, adoctrinado de cerca por Alejandro Bermúdez, es un macartista con crucifijo o algo así, y vinculado a la extrema derecha, no solamente en el Perú, ojo, tiene sus contactitos, Carlos Polo, fuera del Perú. Y ojo, yo no soy de izquierda, por más que muchos dicen, este es rojo, este periodista rojo, terruco, caviar. No, yo soy liberal. Es más, soy, si me apuran, soy un liberal de derechas. Pero claro, para mí la extrema derecha es otra cosa. Sus valores no son los míos. Yo puedo tener amigos, y los tengo, amigos de derecha, como tengo amigos de izquierda, pero también con extrema izquierda no tengo nada que ver. Yo ya fui eso, yo ya fui facho, yo ya fui ultraconserva, yo ya fui de extrema derecha. Y creo que con el tiempo he evolucionado hacia un liberalismo político, económico y social. Bueno, la historia viene a cuento debido a lo siguiente. El domingo último, el programa periodístico Cuarto Poder en América Televisión propaló un potentísimo reportaje sobre abusos sexuales a 3 niñas perpetrados por 2 hijos de puta con sotana. Los curas señalados son Ricardo Yesquén y Eleuterio Vázquez González, este último alias Padre Lute. Por las acusaciones, todas absolutamente verosímiles y creíbles, por los testimonios de las víctimas, estamos, de acuerdo al reportaje, ante 2 ensotanados, pervertidos, a quienes, si hubiera justicia, habría que colgar de los testículos en una plaza pública o castrarlos químicamente, o deberían estar presos o deberían ser expulsados de la iglesia. La denuncia, ojo, ya la había hecho antes Juliana Oxenford en su programa a fines del año 2023. También lo rebotó el diario La República, y aquí está, una nota chiquita, que dice: denuncian a 2 sacerdotes por tocamientos en Chiclayo. Uno de ellos es el padre Lute. Los sacerdotes Ricardo Yesquén y Eleuterio Vázquez de la diócesis de Chiclayo han sido acusados por 3 jóvenes de, presuntamente, haberles realizado tocamientos indebidos cuando eran menores de edad.
El obispo de Chiclayo, Guillermo Cornejo, confirmó que los dos curas son hoy investigados por la iglesia e informó que su situación es diferente. Yesquén está recluido en una casa de reposo y no ejerce el sacerdocio debido a su estado de salud. Oh, ¿qué tal sanción? ¿Qué tal protocolo de prevención? Por Dios, está en estado de reposo, ya no celebra misa. En tanto, sigue diciendo la nota, el conocido padre Lute está en la provincia de Santa Cruz, Cajamarca, y está prohibido de celebrar misa. Otra vez. Oh. Antes fue párroco de Etén. Eh, en el reportaje se echa sombras sobre el trabajo o la labor de el entonces obispo de Chiclayo, Monseñor Robert Prevost, por encubridor. En consecuencia, creo, Monseñor Prevost debería hacer sus descargos rapidito, porque la denuncia que hemos visto reiterada en el tiempo, hasta el día de hoy, no ha sido explicada. Y las denuncias son sumamente serias, sumamente graves. Robert Prevost, para más señas, es actualmente cardenal y prefecto en el dicasterio de los obispos, un cargo de alto rango en el Vaticano. Dicho esto, volvemos al amigo del sodalicio Sebastián Blanco. En su podcast Gatos por Liebre, dijo lo siguiente con entonación de prosista de la Falange. ¿Qué tiene que decir este obispo, hoy cardenal de la Iglesia? Prevost, hoy, ocupa el cargo de prefecto del dicasterio de obispos, que es como si fuera el ministro encargado de todos los obispos del mundo en el Vaticano. Ocupa este cargo desde enero del 2023, es decir, fue nombrado por el Papa luego que sucedieran estos abusos y que él como obispo de Chiclayo los archivara. Dicho sea de paso, me he enterado que el cardenal Prevost ha estado en agosto de este año en el norte del Perú, junto al nuncio, para celebrar el aniversario de una diócesis. ¿Habrá el cardenal también visitado a las víctimas en esta ocasión? Por las declaraciones de las víctimas en el reportaje parecería que no. ¿Qué pasó, cardenal Prevost, con la tolerancia cero a los abusos? A usted denunciaron y, según las víctimas, usted archivó. Bueno, hasta ahí podríamos coincidir con lo que dice Sebastián Blanco, pero luego añadió lo siguiente con un tonito melodramático en plan colorina. Escuchemos. El silencio hasta el momento de la Conferencia Episcopal Peruana no es reflejo de la tolerancia cero. ¿Qué tiene que decir la Conferencia Episcopal Peruana ante los abusos que tienen nombre, apellido, rostro y voz? ¿No estaban al tanto de estos asuntos hasta el reportaje del último domingo? Sería de esperar un comunicado de los obispos del Perú sobre este tema. El único comunicado vinculado al caso que he encontrado es en el que se inhabilita al abogado defensor de las víctimas. Bueno, aquí sí le faltó un poquito de información a Sebastián Blanco, ¿no? Creo. Lamentablemente, el abogado que escogieron las víctimas, en alusión al padre Ricardo Coronado Arrascue, este
había sido ya defenestrado por la Conferencia Episcopal Peruana. Se le prohibió específicamente actuar como abogado eclesiástico, así como ejercer el patrocinio de cualquier causa. O sea, él no podía hacer. Debieron buscar a otra persona. ¿Por qué lo escogieron a él? No conozco los detalles. ¿Él se ofreció acaso, sabiendo que además no podía hacerlo, sabiendo que alguien le iba a decir, oye, tú no puedes, y se iba luego a mostrar como una víctima? No lo sé. Pero acá tengo que decir algo personal, y es que, así como conocí a Ignacio Blanco y yo le hice apostolado, o lo recluté a Ignacio Blanco cuando Ignacio estaba en primero y media y yo vivía en Arequipa, a Ricardo Coronado también lo conocí de mis tiempos sodálites. Estudiamos juntos en la Facultad de Filosofía en la Santoto. Y era mi pata. No solamente mío, ¿no? También de Enrique Elías, de Alfonso Figueroa, entre otros. Enrique Delgado, de los que recuerdo. Era un aspirante a cura, era agustino y era carca como nosotros entonces, los sodálites. Por eso que nos hicimos patas, porque si hubiese sido progre, habría sido nuestro enemigo. Y hubiese merecido nuestro desprecio absoluto, como tratábamos a todos los progres y a todos los rojos. Bueno, a lo que voy es que en el transcurso de esta larguísima historia del caso Sodalicio, me ha tocado escuchar también testimonios de personas que fueron abusadas por religiosos y curas de otras organizaciones religiosas, entre ellas de los agustinos. En julio del 2023, recibí un WhatsApp de una persona que me comentaba esto sobre Ricardo Coronado. Ayer, la Conferencia Episcopal emitió un comunicado dejándolo a Ricardo Coronado sin licencia para seguir como canonista. Los comentarios de la gente es que es un santo. Este hombre en realidad estaba súper ligado al sodalicio, sin contar que fue agustino y formador de algunos que hoy están denunciados por abusos sexuales. Ojo, extrañamente fue devuelto de los Estados Unidos, donde vivió una época, a Cajamarca hace unos años. Hoy descubro que hay denuncias de Coronado en el obispado de Colorado Springs. Si esta persona que me envía la información en julio del 2023, ¿no? Y yo, que ambos estamos alejados del sodalicio desde hace muchísimo tiempo, sabemos del vínculo de Ricardo Coronado con el sodalicium, con los sodalites. ¿Sebastián Blanco no sabía de esta relación amical entre Coronado y los sodalites? ¿Recién se está enterando? ¿Tampoco sabía de su estatus? Cuando yo ya lo sabía desde el año 2023. Claro, no sabemos qué problemas tiene Ricardo Coronado, qué ha hecho, ¿no? Porque algún tipo de problema tiene con la Iglesia Católica y con las jerarquías y sus superiores y las autoridades. Pero problemas tiene, eso me queda claro.
Ergo, a lo que voy es que no era el abogado ad hoc para las víctimas, pues. Bueno, finalmente, Blanco Sebastián remata su podcast de la siguiente manera. Creo que todos los católicos esperamos que se aplique tolerancia cero. Lamentablemente, hemos visto en casos anteriores que se mide con distinta vara. Bueno, aquí está el gato por liebre, o la rata por liebre, porque es un contrabando el que nos quiere vender Sebastián Blanco. Porque o es una incongruencia o es una pendejada de Sebastián Blanco. Cuando habla de casos anteriores, es a lo que voy, se está refiriendo obviamente a los abusos del sodalicio. Tan es así, que es celebrado inmediatamente por la barra brava del sodalicio. Uno de ellos, Gonzalo Valderrama. Gonzalo Valderrama, para más INRI, es un sodalite adherente, es decir, alguien que está casado y está vinculado a la familia sodalite. Pero es un sodalite de la vieja guardia, así de la gente del núcleo fundacional, de la generación fundacional, del círculo de hierro de Luis Fernando Figari. No vive en comunidad, pero está vinculado a el sodalicium desde tiempos inmemoriales. Gonzalo Valderrama es una suerte de Alejandro Bermúdez, ¿no? Con un par de tallas más, y de una incontinencia verbal que, como en el caso de Bermúdez, suelen expresar los sodalites en sus cenáculos, de puertas para adentro, expresan, vociferan, putean, pero de puertas para afuera se hacen los modositos, los humildes, los modestos, los prudentes, los mansos, y se muerden la lengua, ¿no? Que no ocurre usualmente en el caso ni de Alejandro Bermúdez ni de Gonzalo Valderrama. En el pasado, ha atacado, ha agredido ferozmente a José Enrique Escardó, una de las que recuerdo con mucha precisión fueron los ataques contra Escardó cuando Alfredo Draxel estaba dejando la dirección del Colegio San Pedro para irse al Liceo Naval. Bueno, ¿qué dice Gonzalo Valderrama en sus redes? Todo así exaltado, ¿no? Y ahora, ¿qué tienen que decir obispos del Perú, dicasterios vaticanos? ¿Qué hay de aquello de tolerancia cero en abusos sexuales? ¿Inhabilitar al abogado de las víctimas impidiéndole defenderlas? ¿Acaso eso no es una forma de blindaje? ¿Acaso esta medida no está direccionada para blindar a Prevost por encubridor? Esta gente revela el juego en One. Bueno, hasta ahí el comentario chirriante y vocinglero del gordo Valderrama. Una vez más, ya habían noticias de que el cura Ricardo Coronado, mi ex pata en la Santoto, estaba inhabilitado. No podía ejercer como abogado de nadie. Incluso ya en los tiempos de la denuncia que propaló Juliana Oxenford.
Ya les dije que Coronado es un amigo natural del sodalicium de vieja data. Es más, les doy el año en el que empezó esa amistad. 1983. Porque yo estaba ahí. O sea que conmigo se jodieron. Conmigo se jodieron. Pueden salir, mentir, decir lo que les salga del forro. Mentir con ese desparpajo que les caracteriza. Pero cuando me captaron a mí, Jaime Bertel y Luis Capelletti se jodieron. Porque captaron a un topo. Captaron a un agente infiltrado. Captaron a alguien que, quieran o no, formó parte de su nefasta historia. Pero ahora resulta que ya nadie conoce ni reconoce a Ricardo Coronado. El único pelotudo que se acuerda de Ricardo Coronado ahora resulta que soy yo. Nadie más. Son la caga. Ricardo Coronado, a ver, se lo digo acá a mis ex correligionarios, ¿no? Que no han hecho su chamba y que han sido atacados por una amnesia colectiva alucinante. Ricardo Coronado es actualmente y desde hace rato, aparentemente, reo acusado ante el dicasterio del clero. ¿Mm? ¿Por qué razón? Ya tanto no sé, pues. Pregunten ustedes que son más amigos de él que yo. Pero si preguntan, como hice yo en su momento, y ahí tengo de prueba ese WhatsApp de esta persona con la que hemos estado intercambiando información sobre el caso de los agustinos en un momento, se enterarían de este tipo de cosas y de otras más, y de otras más, si les interesa, digo. Pero claro, ahora Ricardo Coronado se la quiere dar de mártir, ¿no? Yo quise ser abogado de estas niñas y el Sualicium también contribuye a elevarlo a los altares y se prestan a este juego. En una historia, y eso sí me jode, ¿no? En una historia donde ha habido abusos sexuales a niñas, que, como hemos visto en el reportaje de Cuarto Poder, han quedado traumatizadas de por vida. ¿Todo para qué? Para llevar agua hacia su propio molino. ¿Y cuál es esa agua hacia su molino? Vengar a José Antonio Eguren Anselmi, el ex arzobispo de Piura y Tumbes. Y de paso, volver a poner en cuestión la labor de la misión Cicluna Bertomeu, y al hacer eso es meterle su chiquita un codazo al padre Jorge, al Papa Francisco. Porque meterse con la misión es meterse con el Papa, ¿no? Pero claro, como no lo quieren hacer abiertamente para no quedar como cismáticos, rebeldes, herejes o algo por el estilo, se meten, se van contra Prevost ahora y ya lo han hecho antes contra la misión Cicluna Bertomeu. Y piensan que son sutiles, que son solapas, que todo esto es caleta y nadie se da cuenta, ¿no? Que todos son cojudos, pero sutiles no son, claramente.
Si siguen así, están a punto de declararse abiertamente en rebeldía, les digo, ¿ah? Porque lo que están haciendo son provocaciones. Eso es lo que están haciendo. Y siempre usando a terceros, hombres de paja, mujeres de paja, usando amigos para que los defiendan a ellos, ¿no? En vez de salir ellos a dar la cara, ¿no? ¿Dónde está José David Correa, el superior general, que dé una entrevista públicamente? ¿Por qué no me da una entrevista a mí? O a Paolo Ugaz, o a el portal Crux, o a Religión Digital, a medios independientes que han venido siguiendo el caso, o a Camila Bustamante de Chile, no a RPP, pues, ¿no? No a Willax, no a Expreso, no a El Comercio, no a medios independientes. José David Correa, ¿por qué no das la cara? ¿Por qué no eres lo suficientemente hombre y das la cara? Y responde las cosas por las cuales tienes que responder. No lo va a hacer. Siempre les gusta usar a terceros. Es la típica de estos cobardes. Y van a decir, pero Sebastián Blanco no es sodalite. No, no lo es. Pues sí, tienes razón, José David Correa, no es sodalite. Y Juliana Cacha tampoco es sodalite. No, pues, no, pues, Juliana Cacha es mujer. Las mujeres no pueden ser sodálites. Podrán ser amis, podrán ser fraternas, podrán ser siervas, ¿no? Y Ricardo Coronado tampoco es sodalite. No, claro que no, yo ya dije que fue Agustino. Y Gonzalo Valderrama tampoco, no vive en comunidad, no, pues, es adherente. Y el podcast Gatos por Liebre tampoco lo hace el Sodalicio, más lo hace Origen. Ya, ¿quién es Origen? Ignacio Blanco, Sebastián Blanco, Juliana Cacha. Encima el podcast, por Dios, tiene el cinismo, han tenido el cinismo de ponerle al podcast Gatos por Liebre. Y son ellos los primeros en meter gatos por liebre. Y en este caso, ratazas por liebre, ¿no? ¿Qué tal concha? ¿Qué tal concha, la verdad? Ahora, porque la pendejada está ahí. El contrabandazo está metidazo ahí. Ahora, es verdad, no lo dice explícitamente, pero el mensaje es en plan Montesinos, ¿no? Todos somos corruptos, ok, pero ustedes más. Más o menos por ahí va la cosa, ¿no? En el Sodalicium hay malos, ya, ok, pero ustedes también tienen gente mala, encubridora. En la iglesia, Papa Francisco, usted escoge mal a su gente de confianza, ¿no? Que ahí está la misión Cicluna Bertomeu. Y no veo que hagan nada. ¿Y dónde está la tolerancia cero? Que se aplique para todos, no solamente para nosotros. Eso es lo que están diciendo. Y para que quede claro, ¿ya? Yo no estoy defendiendo por si acaso a Robert Prevost. ¿Ah? Acá no hay tampoco una cosa caleta de defensa a Prevost. No, 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 no. Quienes han leído Sin Noticias de Dios, Robert Prevost acá no queda muy bien parado. ¿Ah? O sea que tengo como acreditar que yo no defiendo a Robert Prevost. Los únicos obispos que se han salvado en toda esta historia, en mi pequeña opinión, lo he dicho más de una vez, son el arzobispo de Lima, Carlos Castillo Matasolio,
el cardenal Pedro Barreto, el obispo de Carabalí, Reinaldo Nan, el obispo emérito y exodálite, Kai Schmalhausen, maltratado e incomprendido en esta historia, contra el que se han ido tirios y troyanos, pero que ha hecho un acompañamiento de víctimas que no ha hecho nadie más. Y si me apuran, el nuncio apostólico de ese momento, Nicola Girasoli. Prevost jugó en esta historia del caso Sodalicio un rol un tanto apocado para mi gusto. Ahora, si se descubre que efectivamente fue un encubridor, como sugiere el reportaje de Cuarto Poder y el podcast de Sebastián Blanco, bueno, que le pongan una soga al cuello, la amarren a un piedrón grandazo y lo arrojen al río Tevere, en Roma. Como sea, tampoco es comparable, dicho sea de paso, el caso de Chiclayo, que es sumamente dramático, gravísimo, triste, con el caso Sodalicio, que encubrió sus crímenes desde el día 1. Y no solamente eso, sino que ocultó sus crímenes en el proceso de las aprobaciones pontificias. O sea, engañaron al Vaticano, engañaron a las autoridades vaticanas, las embaucaron, las estafaron para convertirse finalmente en una sociedad de vida apostólica. En el camino han engañado a más de un obispo, cardenal y autoridades eclesiásticas en el Vaticano, en la curia. Bueno, y como vemos, hasta el día de hoy siguen mintiendo, siguen jugando a los eufemismos, a hacerse las víctimas, pero es que esos son los odálites, pues. Como dijo Rocío Figueroa la vez pasada en una entrevista que le hice a ella y a su hermano Alfonso, víctima, los dos víctimas sexuales de Germán Doig, ser sodálite hoy por hoy ya es algo malo. Sodálite que se mantiene hasta el día de hoy ya está pero recontracontaminado, pues. Son fariseos contumaces, para decirlo así en una frasecita. Esos son los sodálites. Y el aparentemente inocente podcast de Sebastián Blanco es un intento de revancha por lo ocurrido contra José Antonio Ure. Porque eso es. ¿Por qué lo digo? Porque quien lo eyecta, quien lo expectora, quien lo vota a José Antonio Eguren Anselmi del arzobispado de Piro y Tumbes fue Robert Prevost. Es verdad que quien le mete la patada en el culo es el padre Jorge, ¿no? El Papa Francisco. Pero el que formalmente se la da es Robert Prevost, porque es el prefecto, el jefe del dicasterio del que depende Eguren. Porque de ese dicasterio, de jefatura Prevost, salió la orden para que Eguren se vaya años antes de que presente su renuncia formal, se vaya a su casita, a su casa. En consecuencia, da la sensación
de que como que han aprovechado esta oportunidad, esta coyuntura en el que hay un reportaje de abusos en Chiclayo que señalarían eh, de refilón a Prevost para irse con todo contra él, ¿no? Vamos a desacreditar a Prevost porque este Prevost es el que cagó a Eguren. Qué alucinante, ¿no? O sea, el Sodalicium, en lugar de reaccionar por única vez en su historia, en su vida, con humildad, tira la oportunidad por la borda. Y siguen reaccionando como siempre, enlodando al mensajero, enmugrando al mensajero, emporcando al mensajero, vengándose de él. Y de paso sugieren incompetencia entre las altas autoridades. ¿Dónde está la tolerancia cero? ¿No? A nosotros nos caen con todo y al resto, ahí sí no. Nosotros somos las víctimas. Y ahí le cae, reitero, de refilón a la misión Cicluna Bertomeu, que es lo mismo que meterse con el padre Jorge, con el Papa Francisco. En conclusión, una vez más, el sodalicium no ha aprendido nada, absolutamente nada. Sigue con el ventilador prendido, tirando caca por aquí, caca por allá, a diestra y siniestra. Y ojo, encima le acaban de levantar el secreto de las comunicaciones a Paolo Gas. O sea, siguen operando en la justicia peruana, a pesar de la operación Valquiria. ¡Qué alucinante! O sea, de verdad que están con sangre en el ojo y el mensaje es, ya, aun cuando nos disuelvan, vamos a seguir jodiendo a estos que nos cagaron la vida. Los que se jodieron la vida fueron ustedes por las cosas que hicieron. Por Dios, un poquito de humildad. Bueno, ya para terminar, la última, ya sobre Sebastián Blanco, ¿no? Hace un año y 2 meses exactamente, en las páginas del diario La República, del día 29 de julio del 2023, recién llegadita la misión Cicluna Bertomeu, Raúl Tola, que entonces tenía una columna en el diario La República, escribió El comando de élite del Papa. ¿Cómo empezaba esta columna? Diciendo: la primera sorpresa que se llevó la comisión para investigar al sodalicio de vida cristiana ocurrió el día lunes. La misión empezaba, una pequeña digresión, la comisión empezaba a chambear el día martes. Pero la primera sorpresa, dice Tola, se la llevó la misión el día lunes. Continúa. Aprovechando unas horas libres, el padre Jordi Bertomeu aceptó algunas citas de último minuto. En la primera, una militante ultracatólica muy activa en redes intentó sorprenderlo, presentándose como víctima de los denunciantes del caso. Al ser interpelada, quedaron en evidencia sus intenciones, pues tuvo que admitir que solo había recibido un par de comentarios en Twitter. En la segunda, un hombre que terminó siendo cuñado de la primera quiso convencer a Bertomeu del bien que las costumbres del sodalicium habían obrado en su vida al templar su carácter y su espíritu.
Cuando el sacerdote español le preguntó si le gustaría que su hijo fuera sometido a esas prácticas, guardó un silencio explícito. Y ahí cuenta lo que venía a continuación durante esa semana fundamental y crucial en el caso Sodalicio. ¿Quiénes eran esos dos personajes no identificados por el periodista Raúl Tola? ¿Mm? ¿Quiénes creen? Juliana Cacha y su cuñado Sebastián Blanco. ¿Cómo lo sabemos? Gracias a los reporteros gráficos, a los fotoperiodistas que se desplazaron en las inmediaciones del local de la Nunciatura Apostólica en Lima, en su local en Jesús María, cuando la misión tomó la Nunciatura como su cuartel general para recibir víctimas, testimonios. Algunos entraban por la puerta principal, después nos enteramos que hubo otra que entraba por el estacionamiento, en carros con lunas polarizadas. Gracias a ellos, que no tenían que conocer necesariamente a las personas citadas, estos nos enviaban luego las fotos a Paolo Gas, a varios exodálites, eventualmente a mí, aunque a mí el que menos, la verdad, para reconocer a quienes estaban llegando, ¿no? Quienes estaban tocando el timbre de la Nunciatura para conversar con la misión Scicluna Bertomeu, que empezaba a hacer sus pesquisas. Bueno, alguien identificó tanto a Juliana Cacha como a Sebastián Blanco. Y ahí nos enteramos que fueron ellos. Pau y yo fuimos los primeros citados en esa semana. A mí me citaron a las 9 de la mañana hasta las 11. Pau entraba de 11 a 1. Lo cierto es que hemos estado en un momento juntos, Pau y yo, y ahí escuchamos ambos el incidente de este que les comento. No nos revelaron los nombres, ¿ah? Ni Monseñor Scicluna ni Monseñor Bertomeu, pero sí nos contaron este raro incidente. De dos personas que se presentaron inopinadamente con el propósito de hablar bien del sodalicio, ¿no? Bueno, y ahí con Pao, luego de el comentario de este exodálite que nos dijo, oye, el día anterior parece que han tratado de entrar Juliana Cacha y Jordi Bertomeu, perdón, y Sebastián Blanco, para juntarse con Bertomeu. Scicluna creo que llegaba ese día, no, se retrasó. Y la idea era sorprender a la misión, tratar de interferir en las pesquisas de la misión, porque así actúa el sodalicio. Para mí, ninguna sorpresa, ¿no? Pero ahí, pum, al toque con Pau, unimos los puntos una vez más. O sea, ya lo he dicho antes, la sutileza no es una virtud que caracterice a mis ex correligionarios sodalites y a sus emisarios, por cierto, ¿no? A sus heraldos.
Ya si Cacha y Blanco fueron de motu propio, no lo sé. Si alguien les sugirió que lo hicieran, tampoco lo sé. Lo cierto es que fueron ellos, Sebastián Blanco y Juliana Cacha. ¿Qué tal? Y ahora sí, ya para ir terminando. Bueno, a través del enlodamiento a Robert Prevost, quieren meterle un codazo al Papa, a quien yo llamo el Padre Francisco, por designarlo cardenal, por designarlo prefecto para el dicasterio de los obispos, por haber sido él el responsable ejecutivo de dar la orden para eyectar a José Antonio Eguren Anselmi del arzobispado de Piura y Tumbes y enviarlo a su casita. En fin, ya lo había anunciado en un tuit el sodálite psicomatón Alejandro Bermúdez, ¿no? Si expulsan a individualidades o los disuelven, él seguirá siendo sodálite y morirá siendo sodálite. Así lo ha dicho. Como si, como si sonase algo épico, bueno. Braveheart. Bueno, lo cierto es que eso es lo que están demostrando, que hacia eso van, que quieren morir en su ley, quieren morir en su ley, sin reconocer nada, muriendo y matando en el camino, negándolo todo hasta el final. Morir matando. Tal cual. Como si hubiese además una pizca de heroísmo en eso, ¿no? Y lo que hay es arrogancia, soberbia, matonería, estilo gangsteril de hacer las cosas. Y no se dan cuenta, porque están enajenados, todos, de que lo que hay en el fondo es un grado enorme de mezquindad absoluta en estos gestos finales, en estos estertores que está manifestando el Sodalicium a través de este podcast, a través de eh, lo que dice Gonzalo Valderrama, a través de las cosas que dice el propio Alejandro Bermúdez, que es el que, dicho ese paso, ha adelantado las cosas que se van a venir. Se les viene una expulsión, una razzia a un grupo de gente. Sabemos que uno de los expulsados va a ser el propio Bermúdez, el otro es Eduardo Regal, el otro es Pepe Ambrosic. Regal ha sido superior general y Ambrosic vicario, el número 2. Y yo calculo que también el cura Ferrollaro tiene los días contados, por lo que en su momento contó el portal Crux. Las denuncias contra él son gravísimas. Las de Regal también, ¿eh? Encubrimiento de pornografía infantil. Bueno, ya para finalizar, lo voy a hacer con una pequeña infidencia. Me van a disculpar. Hemos hecho público, Pau y yo, en más de una oportunidad, que el padre Jorge ha tenido la generosidad, la disponibilidad, la consideración de mantener cierto intercambio epistolar y comunicación con nosotros. No de forma sistemática, no de forma frecuente, de forma eventual, pero lo ha hecho sostenidamente durante el año 2019 hasta la fecha.
Y bueno, el 10 de febrero de este año, el padre Jorge nos escribió de puño y letra lo siguiente. Lo de la visita está andando bien, paso a paso, y los resultados definitivos parece que serán buenos. ¿Buenos para quién? Preguntarán algunos. Sí, el mensaje es un poco críptico todavía, pero por las reacciones del Sodalicium hasta este segundo, yo creo que la interpretación del mensaje del Papa es que las cosas están yendo bien, avanzando bien, gracias a la eficacia y al prolijo trabajo de la misión Scicluna Bertomeu. Por lo que espero resultados después de una larguísima espera que ya lleva 24 años desde las primeras denuncias de José Enrique Escardó en la revista Gente, que esos resultados puedan verse luego de este largo periplo que está emprendiendo el padre Jorge por Indonesia, Papúa Guinea, Asia, que es el periplo más largo en su pontificado. Pero que después de ese viaje, cuando aterrice en Roma, al poco tiempo, tengamos por fin noticias sobre el presente y futuro del sodalicio. Hasta ese momento, todas mis mejores y buenas vibras al padre Jorge, en quien este agnóstico confía más que muchísimos de sus católicos. Y no exagero, creo. Hasta la próxima semana. ¡Chao!